La primera idea que me gustaría plantear es una semblanza del currículum, saliéndonos de su concepción como una lista de contenidos, como un programa, ¿no? Como una lista de lo que hay que enseñar. Si bien también es eso, ¿por qué no? Eh, Me gustaría definir al currículum como eh, un libro que muestra al mundo como un libro a su vez. Es decir, muestra al mundo como un texto a ser leído, y en ese texto a ser leído hay algunas partes que merecen ser subrayadas. Entonces el currículum es una selección de lo enseñable, de lo relevante, de lo de interés social, por supuesto, pero además es una selección de lo interesante. Y es una selección de lo interesante en el sentido de que hay cosas en las que vale la pena detenerse, porque son bellos pretextos para asomarse al mundo en su riqueza, en su generosidad, en su abundancia. Entonces, construir un currículum es también, de alguna manera, declarar que el mundo vale la pena y abrir ventanas a través de las cuales se lo puede mirar. Ahora, si el currículum es la selección de lo interesante, la palabra interesante creo que en el currículum aparece de dos maneras diferentes. Eh, Una es la de los intereses públicos, por supuesto, los intereses de todos. El hecho de que en el currículum vayan apareciendo ejes temáticos que históricamente no habían formado parte central. El caso más paradigmático probablemente es la ESI, la educación sexual integral, y el próximo caso paradigmático que ocupará un lugar central en las futuras producciones curriculares a partir de la pandemia es evidentemente la educación ambiental integral, que también tiene su ley detrás. Pero los intereses públicos, los que son de todas y de todos, se articulan también con los intereses singulares, con los intereses individuales, con los intereses de cada uno. Que los intereses públicos, los de todos, las cosas que se supone que son importantes para la comunidad, busquen convertirse además en intereses singulares, muestra el interés en esta doble dimensión, pública y personal. En las aulas y en las salas, esto puede plantearse a nivel didáctico desde el dilema que se plantea cuando pensamos, si tomamos como punto de partida lo que solemos llamar el emergente, lo que supuestamente representa el interés de un grupo o el interés de algunos integrantes de ese grupo, o un interés local en la comunidad, o si tomamos como punto de partida un elemento del currículum, un elemento del llamado programa, digamos. Esto se ha planteado históricamente como un dilema, ¿no? ¿Partir del programa o partir de los intereses de los alumnos? Y me parece que desde una perspectiva curricular fresca, actual, compleja, interesante, es un falso dilema, digamos. Si hay una circularidad entre el interés social y el interés, o sea, si hay una circularidad entre lo que la escuela elige para despertar curiosidad e interés en cada estudiante, ¿sí? Y un interés situado, entonces esta selección de ejes de contenido va y viene entre los intereses y experiencias de los alumnos y los intereses que pertenecen a ese acervo común, que es el interés social, que es el interés común, digamos. Partir de lo que a los chicos les interesa, entonces, de lo que ellos quieren, de lo que a ellos los fascina, de lo que las maestras dicen que ellos consideran significativo, o con el nombre que le querramos poner en la jerga de todos los días, digamos, es una premisa importante, especialmente en el nivel inicial, pero no significa entonces renunciar a enseñar algo que ellos no reclaman porque no conocen, sino que significa enseñar cualquier cosa, lo que sea, pero de una manera razonablemente sensible al modo en que ellos inicialmente ven el mundo y viven la vida. Es decir, enseñar aquello que el mundo ofrece para ser visto, descubierto, transformado en cosa que tenemos entre manos, pero hacerlo de un modo que entre en conversación con sus códigos, su sensibilidad, su manera de mirar el mundo. En el libro Defensa de la Escuela, creo que lo tengo acá, ¿sí? Lo tengo acá, en este libro, los autores plantean una diferencia entre interés y motivación, que me parece que viene al caso, porque ellos dicen que vivimos una época en la cual
los adultos se quejan mucho de la desmotivación de los chicos, de la desmotivación infantil, de su falta de interés en ciertas cosas, del modo en que a lo mejor los dibujos animados, las películas, los videojuegos, las cuestiones del mercado acaparan los gustos de las infancias y entonces es difícil entrar por otros lados. Y creo que esta distinción entre interés y motivación es valiosa. Ellos dicen, leo, el interés surge de las cosas y por lo tanto del currículum que las destaca de entre otras cosas. Mientras que la motivación es algo personal. Mientras la motivación es una especie de asunto personal y mental, el interés es siempre algo que está fuera de nosotros mismos, algo que nos toca y nos conmueve y nos impulsa a estudiar, a pensar, a practicar, yo agregaría a jugar. Nos lleva fuera de nosotros mismos el interés. En cambio, la motivación, digamos, es algo que viene de adentro de nosotros mismos. Y creo que el currículum es un efecto afuerizante absoluto. El currículum es el elemento afuerizante, el elemento que trata de sacarnos de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que estamos siendo, porque precisamente para eso está la escuela, ¿no es cierto? Para poner en juego otras cosas. Entonces el currículum, menciono brevemente 4 palabras que me parecen interesantes, como maestro para pensar el currículum, ese librito que tengo entre las manos, y yo lo miraría por lo menos de estas 4 maneras. Primero como un manifiesto, el currículum como manifiesto, como grito de guerra, como lugar en el cual manifestamos precisamente, vieron que el género manifiesto es un género en el cual uno hace afirmaciones de alto voltaje político, en tono asertivo, en tono de pretensión de verdad, por supuesto, con todo lo que eso significa y con todos los peros y mientras que hay que ponerle, pero el currículum como manifiesto es una afirmación respecto del mundo. Hay cosas del mundo a las que subrayamos y otras a las que no subrayamos, o a las que no subrayamos tanto. Hay cosas del mundo a las que nombramos con este vocabulario, con estas palabras. El currículum pone palabras a circular, más allá de que después uno las utilice para decir A o B, el currículum instala un vocabulario, ¿no? Y ese vocabulario forma parte de su acepción como manifiesto. Es una declaración de principios, podríamos decir. Por eso siempre existen, y creo que ahora cuando Lili tome la palabra, y si toma algo de los procesos de reforma curricular en las que está trabajando, o de actualización curricular, creo que va a aparecer algo de esto, ¿no? Del currículum como manifiesto, como expresión de un ideario pedagógico, como expresión de un criterio con el cual agarrar el lápiz para subrayar el mundo, ¿no? La segunda palabra es inspiración. El currículum como inspiración, como espacio de inspiración. Es decir, tenemos en el currículum un lugar para el cual meterse como quien se mete en un baúl lleno de cosas. Pienso, por ejemplo, yo trabajo en el profesorado, en el Instituto de Profesorado Sarah Eccleston, en la ciudad de Buenos Aires, un instituto que tiene una ludoteca, pero no hay niños en esa ludoteca, porque es una ludoteca para docentes. Y muchas veces las estudiantes, cuando tienen que armar planes de trabajo para sus prácticas, van a la ludoteca a ver cómo se inspiran a partir de mirar esos materiales, esos juguetes, esos objetos lúdicos, y a partir de ahí se le ocurren cosas, ¿no? Hay algo de la imaginación pedagógica que se les despierta mirando juguetes. Bueno, creo que hay algo de la imaginación pedagógica que debería poder levantar vuelo mirando las páginas del currículum, porque el currículum, como espacio de inspiración, brinda ejemplos, brinda imágenes, brinda procedimientos, brinda una serie de instrucciones, digamos, que más que ser tomadas al pie de la letra, como un método y pasos a seguir, debería poder ser tomada en el sentido de un espacio de inspiración. Luego, en tercer lugar, el argumento es una fuente de argumentos políticos, ¿sí? Si la pedagogía es política, si la didáctica es política, si la enseñanza siempre tiene un costado político, creo que el currículum, y digo político no en el sentido de la política, en el sentido de la grieta de partidos políticos o de coaliciones gobernantes, digo político en el sentido de que hay lugares en los cuales se pone en evidencia
que la enseñanza es al mismo tiempo una relación entre un grupo de personas, adultos, niños, que están entre las paredes de la sala, pero al mismo tiempo es un sistema de proporciones industriales que produce cosas diferentes de las que producen las relaciones. Por eso en la planificación, en la evaluación, en el currículum, que son los puntos de contacto entre estos dos mundos, ¿no? El de la política educativa y el de la vivencia de la relación educativa, creo que allí aparecen en el currículum puntos de contacto y argumentos para unir esos dos mundos y sentir que cuando estamos en la sala no estamos solos. No estamos solos, porque no somos los únicos que estamos haciendo eso, porque no lo estamos haciendo solo en el círculo cerrado, aparentemente cerrado del aula, sino que estamos sintonizados con un proyecto que nos trasciende, que es más grande, que mueve cosas en el mundo, que transforma cosas en el mundo, ¿no? Y por último, la idea de que el currículum puede ser visto, en cuarto lugar, como un territorio de lo pensable. Un poquito como este concepto de Foucault del régimen de verdad, por ejemplo, o de la sociedad de discurso. Es decir, hay algo en el currículum que traza una frontera y que traza un territorio de lo que es posible pensar y hacer, ¿no es cierto? No es que uno no pueda ir más allá, por supuesto, pero en términos generales traza una geografía de ideas, de acciones, ¿sí? de criterios, etc. En otros niveles de enseñanza, sobre todo en la primaria y en la secundaria, y también en la educación superior, el currículum tiene mucho peso en el sentido de formatear, por ejemplo, los libros de lectura, ¿no? En la escuela primaria, las editoriales, pues, Santillana, Capeluz, todas las que producen libros de lectura, producen materiales didácticos y los promocionan diciendo, está al día con lo que dice el diseño curricular, digamos, ¿no? Hasta he leído por ahí una tesis ¿de quién era? Una tesista de Flaxo, de Nancy Romero, que hizo su doctorado, y ella hablaba del libro escolar como currículum editado, ¿no? No refiriéndose al librito del currículum, sino refiriéndose a los libros que publican las editoriales, ¿no es cierto? Entonces hay una relación de peso muy fuerte. Creo que en el nivel inicial, en cambio, que no tenemos libros de lectura publicados basados en el currículum, aunque sí hay materiales a veces que los emulan, es más un factor inspirador y tiene una menor regulación directa y literal sobre la tarea cotidiana. Y esto convierte al currículum tal vez en otro tipo de compañero de ruta que nos ayuda a hacer nuestro trabajo en la sala. Nos da pistas, nos da ideas, nos da recursos, porque en el diseño curricular se encuentran o pueden encontrarse, digamos, estas manos amigas que le tiende el currículum al docente para facilitar un poco su trabajo, pero sobre todo hace, digamos, de las veces, como decía antes, creo, de manifiesto, de espacio de inspiración, de fuente de argumentos para entender que no estamos solos y que hay argumentos políticos para la enseñanza, y nos delimita de alguna manera el territorio de lo pensable. He dicho varias veces la palabra mundo, porque esto del subrayar el mundo, etcétera, es una palabra que está apareciendo mucho en el debate pedagógico, ¿no? En las últimas lecturas que he visto, en distintos niveles de enseñanza, la palabra mundo viene instalada, ha colaborado mucho a instalarla este libro Defensa de la Escuela y también las escrituras, por ejemplo, de Carlos Escliar, de Jorge La Rosa, por mencionar a algunos amigos de Inés Dussel, por mencionar a algunos amigos y amigas que la usan. Un concepto o una frase de Zabalza que a mí me encanta y que plantea que el currículum es una carta de derechos. Y en este sentido, si la pensamos en términos de qué implica lo público, me parece que el pensar que el currículum organiza de algún modo las oportunidades educativas para todas y todos los bebés, niñas y niños, y digo bebés porque trabajando específicamente con jardines maternales y habiendo elaborado el diseño para jardines maternales de la provincia de Buenos Aires, entendemos que ese es el primer espacio de lo público que comparten los sujetos que ingresan al sistema educativo nacional, no solo provincial. En este sentido, me parece que se hace ahí tangible la idea de lo público, ¿no? O sea, una construcción común que de alguna manera va
a ofrecer las oportunidades educativas, no voy a decir en igualdad, porque en realidad sabemos de las disparidades, y si pensamos en términos de la jurisdicción Buenos Aires, solamente la realidad de la provincia de Buenos Aires es inmensamente diversa, pensando en jardines de infantes urbanos, jardines de infantes del conurbano, jardines de infantes rurales, de islas, en las sierras. O sea, tenemos una diversidad tan grande que hace justamente que empecemos a pensar en lo común, pero también en lo particular. Pero en este sentido, lo común, de alguna manera, es lo que nos convoca, lo que nos une y lo que da respuesta a ese proyecto político, social y pedagógico que es el diseño curricular. En este sentido, y pensando en una postura teórica que da marco a las cuestiones epistemológicas de lo curricular, el pensar en la democratización de la enseñanza no deja por fuera lo curricular. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el modo de construcción de un diseño curricular también da cuenta de un posicionamiento político, social, pedagógico y didáctico. Pensar que algunos expertos, especialistas, elaboran el diseño curricular da cuenta de un modo de entender la educación, la enseñanza, y yo diría hasta las instituciones educativas. Si nosotros pensamos que en esta concepción teórica se hace relevante, se hace imperiosamente necesaria la participación democrática de todas las y los docentes, de todas las y los directivos, los supervisores, pero además abrimos este campo de posibilidad participativa a las familias, a los sindicatos, a las universidades, a las ONG, en las que incluimos jardines maternales y de infantes comunitarios, y además las voces de los niños, esto también da cuenta de un posicionamiento político en relación a la construcción de un diseño curricular. En este sentido, entonces, me parece que connota otros aspectos interesantes una actualización, como la que se está desarrollando en este momento en la provincia de Buenos Aires, o un cambio, si así fuera, de diseño curricular. No es esto privativo del nivel inicial, obviamente, en términos teóricos, esta democratización y este concepto sustentándose en la racionalidad crítica, si lo pensamos en términos de Kemis, Lundgren, los teóricos del currículum, que nos aportan justamente estos elementos, me parece que es perfectamente trasladable a cualquier otro nivel del sistema educativo. Esto por un lado. Y por otro lado, y metiéndonos en cuestiones que tienen que ver más con lo didáctico-pedagógico, a mí me parece que es muy importante este planteo que vos hacías, Dani, en relación al interés y a la motivación. Y yo quiero agregar otro concepto que es de Carlos Cuyen, pero que Duvet también lo toma, que es el deseo. Porque Cuyen dice que la tarea del docente no es nada más ni nada menos que despertar en sus alumnos el deseo por el conocimiento. Tan simple como eso, ¿viste? Tan simple como una sola cuestión, que es poder despertar ese deseo.